Vamos ahora a determinar algunos elementos, conceptualizar algunos aspectos sobre seguridad e higiene. Les hago esta pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Viajar en avión o en automóvil? ¿Ustedes qué piensan? La gran mayoría podría pensar que es más peligroso viajar en coche que viajar en avión. Pero es importante entonces determinar cuáles son las características de la conceptualización de estos elementos. Peligro, si hablamos de qué es más peligroso, pues tenemos que identificar entonces qué es peligro. Peligro es la capacidad inherente a la gente de poder generar un riesgo, un daño a la salud de una persona o de un ente biológico que esté en contacto con ese agente peligroso, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que son más peligrosas o que son menos peligrosas, pero el peligro es inherente a la gente. Yo no puedo tener un mismo elemento y serlo más o menos peligroso porque no lo puedo cambiar, es parte de la esencia de ese elemento. Si yo les digo, por ejemplo, que si es peligroso el cianuro, pues dicen, ¿sabes qué? Si es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tiene una alta capacidad de provocar un daño. Con pequeña cantidad, la persona puede morir fácilmente. En cambio, comparado con el cianuro, el cloro, utilizando una sustancia para producir, para limpiar, por ejemplo, baños, pues a esa dilución y la forma en la que se maneja, bueno, el cloro tiene menos probabilidad de provocarme un daño. ¿Por qué? Porque se necesita mayor cantidad de la sustancia para producir un daño. Entonces, esto es mucho más peligroso que esto. La capacidad en contacto, si yo tengo contacto con cianuro, es mucho mayor la capacidad de que me genere un daño el cianuro que el cloro. Por ejemplo, ¿qué es más peligroso? ¿Trabajar a 30 metros de altura o trabajar a nivel de piso? Entonces, es más peligroso trabajar a 30 metros. A 100 metros es más peligroso. Si alguien se cae de 100 metros, lo más probable es que muera. Rarísima sería la situación que no muera una persona si cae de 100 metros. En cambio, si una persona cae a nivel de piso, pues puede o no puede pasarle nada. Si le pasa algo, puede ser algo leve, puede ser algo serio. Puede morir, claro que sí, pero no es lo más frecuente. No tiene tanta capacidad de generar tanto daño una caída a nivel del piso que a nivel de 100 metros o de 200 metros. Entonces, yo no puedo quitar la peligrosidad a la gente. Cuando trabajo con agentes peligrosos, lo que debo de hacer es cambiarlo por un agente menos peligroso. Pero si voy a trabajar con ese agente es peligroso, yo no le puedo quitar el peligro. Pero ¿qué es lo que sí puedo hacer con ese peligro? Entonces nos vamos al concepto. Aquí tenemos el concepto de riesgo. Les preguntaba, ¿qué es más riesgo? ¿Viajar en avión? ¿Qué es más peligroso? ¿Viajar en avión o viajar en coche? Peligroso es la capacidad que tiene de generar un daño. Pero el riesgo es la probabilidad de sufrir un daño en contacto con este peligro. ¿Cuál es la probabilidad de sufrir un daño en contacto con este peligro? Pues depende de la seguridad. Si yo aumento la seguridad, voy a disminuir el riesgo, es decir, a mayor seguridad, disminuyo la probabilidad de sufrir un daño en contacto con este peligro. Pero ¿qué pasa si no tengo seguridad? Entonces aumenta la probabilidad de sufrir un daño en contacto con este peligro. Entonces, el riesgo es la probabilidad. Regresamos entonces al ejemplo. Si viajar en avión es más peligroso, es decir, si yo sufro una caída de un avión, lo más probable es que me muera. Pero es más seguro viajar en avión, es decir, hay menos probabilidad de sufrir un daño si yo viajo en un avión que si viajo, por ejemplo, de una ciudad a otra en automóvil. ¿Por qué? Por las medidas de seguridad actuales. Las medidas que se aplican de seguridad en un avión pues son tan altas, el estándar es tan alto, que disminuye el riesgo, es decir,
la probabilidad de sufrir un daño al viajar en avión. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Identificar entonces todos los peligros que hay en el medio ambiente de trabajo y caracterizar ese peligro. ¿Qué tan peligroso es? A mayor peligro, debo de aplicar medidas preventivas de seguridad para prevenir un accidente, o hago los controles de higiene para disminuir la probabilidad de sufrir una enfermedad de trabajo. Entonces, si yo identifico que hay agentes peligrosos, un trabajador va a estar expuesto a esos agentes en medio ambiente determinado, y entonces, ¿qué es lo que hago? Determino cuál es esa exposición y genero las acciones preventivas necesarias dirigidas o a la gente, o al medio ambiente, o al trabajador, o a dos o a las tres, para lograr evitar que este trabajador se dañe en contacto con ese agente en un medio ambiente determinado. En servicios en salud ocupacional y protección ambiental, tenemos más de 25 años proporcionando soluciones en medicina del trabajo y seguridad e higiene industrial, en formato presencial o convencional, pero ya desde hace 3 años que proporcionamos estos mismos servicios de capacitación, asesoría, consultoría y todo tipo de servicios en medicina del trabajo, seguridad e higiene industrial en formato virtual o a distancia, logrando así colaborar con empresas de todo tipo, giro y tamaño, no importa su localización geográfica. Así que recuerda, estés donde estés, estamos contigo. Contáctanos en nuestras redes sociales, visítanos y conócenos como Telesalud y Seguridad. Es como nos puedes encontrar. O visita nuestra plataforma de capacitación online, cursostelesalud.edbox.com, para que conozcas la oferta que tenemos actualmente disponible de cursos abiertos a cualquier persona o empresa. O contáctanos y podemos construir un proyecto especialmente hecho a tu medida. Tienes también ahí nuestro número de teléfono celular. Contáctanos ya sea vía WhatsApp o llámanos. Me gustaría conocerte. Escanea este código QR y así tendrás nuestros datos de contacto, que también te dejamos en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta pronto.